Estamos un poco cortos de tiempo, por lo tanto me voy a permitir hacer una presentación breve de nuestra moderadora, la doctora Lourdes Lavaniegos. Ella es rectora de la Universidad La Salle Pachuca y también colabora en el Consejo Directivo de la AMIESIC, de la Asociación Mexicana de Instituciones de Educación Superior de Inspiración Cristiana, una asociación muy interesante que, como ustedes lo han estado escuchando, pues hemos coordinado conjuntamente con ellos este esfuerzo de reflexión, este encuentro nacional. Pido para ella un fuerte aplauso. Antes que nada, agradecer, desde que me invitó el padre Corral, he estado buscando documentos y estos 2 días han sido, no sé si para ustedes, como una vorágine de cosas, de provocaciones, de inquietudes. De manera que les voy a pedir algo educativamente muy propio, porque esto no puede ser como un congreso al que vamos en otro sitio. Tenemos que llevarnos tareas. De manera que, dado que tenemos tantos especialistas aquí, yo les voy a pedir que se busquen y apunten 3 tareas para mañana. A fin de cuentas tenemos domingo y lunes. ¿Cómo le vamos a hacer para empezar a poner en práctica esto que hemos estado viendo, que han sido provocaciones, que seguramente quedarán con muchas inquietudes, pero que no podemos dejar fue otro evento? Tenemos desde el concilio al Papa Juan XXIII diciendo que hay que usar la misericordia y no empuñar las armas de la severidad. Y muchas veces nos seguimos preguntando si quitamos la severidad, ¿vamos a ser una religión light? Creo que lo que ha sido light ha sido nuestro testimonio. Si hubiera habido un testimonio menos light, de más unificación, no tendríamos la juventud, la niñez, los medios, las redes como las tenemos hoy. De manera que lo que tenemos que hacer es light en la dogma, digamos, en todo lo teórico, y más bien fortaleza en todo lo que es testimonial. Nos han estado diciendo muchas cosas. Hemos hablado de emergencia, urgencia, perdón, jubileo de la misericordia, y parecemos ciegos y sordos. ¿Desde hace cuánto nos lo están diciendo y no acabamos de perdonar ni de hablar de misericordia? De las cosas que me quedan a mí como provocaciones, que seguramente ustedes tienen algunas de estas u otras, me queda esto. Una crisis se convierte en desastre cuando la entendemos como prejuicio. Cuando la atendemos como prejuicio. Revisar verdades intemporales frente a los contextos de hoy, es decir, cómo operar la filosofía cristiana hoy. Desde el medio que menos esperaríamos nos dijeron que nos recordemos que ser educadores es actuar con pasión y que es nuestra definición existencial. Recuperar la catolicidad sin moralismos. No perder la identidad, nos han dicho, sean valientes, hablen, digan. Desde el rostro de la misericordia, este documento, los de antes y después del jubileo de la misericordia, decía el Papa, sacar a la Iglesia de la ciudadela privilegiada. Y yo me pregunto si no estamos creyéndonos en la ciudadela privilegiada y no nos bajamos a ver a los demás, a los que no están en esta ciudadela privilegiada. Recordemos que a nuestros colegios y universidades no llega la gente, ya muchos por su espiritualidad o por nuestra religiosidad, sino por la calidad de la educación que damos. Y en este sentido no podemos cerrar los ojos y pensar que todos creen lo mismo que nosotros. Tenemos que abrir los ojos. Y yo en este sentido veo que todos tenemos una tortura identitaria, que también se manejó este concepto aquí. Todos nos estamos cuestionando lo que creemos. Desde la propia Iglesia nos dice, haz crecer tu fe, ponte a pensar, no la dejes como de niño. De manera que hoy tenemos cegueras muy claras, cegueras hacia los signos de los tiempos. ¿Cuánto tiempo nos revelamos ante la globalización y no la utilizamos para lo cristiano? Hoy nos quejamos de las familias, de las tecnologías, pero no capitalizamos como cristianos. No vemos a los jóvenes, no les preguntamos a los niños, no nos damos cuenta que el niño de primaria
sabe que los demás se van a divorciar y están pensando que sus papás a lo mejor se divorcian. Que el chico de universidad ya no quiere tener hijos por la vida que le hemos puesto enfrente, por lo que le hemos estado diciendo durante años, que no quieren comprometerse con nada, pero es por lo que hemos ido creando. De manera que yo lo que quisiera ahora es decir, tenemos que sacar adelante la esperanza. Y esto es muy sencillo, porque si se dan cuenta, el modelo de la agenda social de hoy es el mismo modelo humano de Jesús de Nazaret. Vean si no. Una persona íntegra que se creció al máximo, que se fue en plenitud hasta donde pudo, que fue valiente para decir que se llevó a los demás consigo. ¿No es el mismo programa social de nuestro gobierno actual, de los gobiernos del mundo? De manera que tenemos una buena oportunidad de poder crecer con esto. ¿Mañana qué? ¿Mañana yo qué? ¿Mañana tú qué? ¿Qué hacemos mañana? De manera que vamos a empezar y me voy a permitir hacer también una muy corta presentación de nuestros panelistas, pues para no quitar mucho tiempo y sobre todo porque mi idiotez intelectual me va a hacer que pierda el teléfono, así es que mejor de una vez todos, ¿vale? Entonces tenemos primero a la maestra Margarita, ¿no es cierto? A la maestra Aranzazu, ya ven, ya la perdí. A la maestra Aranzazu Alonso, maestra de Políticas Públicas comparadas por la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales, licenciada en Ciencias Políticas y Relaciones Internacionales por el Centro de Investigación y Docencia Económica, diplomada en Evaluación y Políticas Públicas por el Centro CLEAR para América Latina y cuenta con diversas certificaciones en materia de presupuesto y políticas para el desarrollo infantil temprano, emitidas por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, el BIP y la CDG Academy. Luego tenemos a la maestra Margarita Pérez Nerey, aquí a mi lado, religiosa misionera de Jesús sacerdote, cursó el bachillerato en Teología en el Centro de Estudios de Valores Humanos, licenciada en Filosofía, especialista en Recursos Humanos y en Planeación Institucional Administrativa. Ha sido docente de instituciones en Motolinía desde hace 25 años, hoy rectora de la Universidad de Motolinía del Pedregal y presidente de AMIESIC, la Asociación Mexicana de Instituciones de Educación Superior de Inspiración Cristiana. Tenemos también a David Lugo Delgadillo, licenciado Mario David Lugo Delgadillo. Es licenciado en Sociología por la Universidad Nacional Autónoma de México, especializado en Sociología de la Educación por la Universidad Complutense de Madrid. Como asistente de investigación en el Sistema Nacional de Investigadores, participó en diversos proyectos sobre la fragmentación del tejido social y construcción de paz en México, pensamiento político latinoamericano, violencia en el espacio educativo y recuperación histórica del movimiento campesino prerevolucionario. Colabora en el Centro de Investigación y Acción Social de la Compañía de Jesús en México y facilita cursos de desarrollo humano, discernimiento espiritual y técnicas de meditación. El doctor Daniel Portillo Treviso, sacerdote de la Arquidiócesis de Chihuahua, estudió la licenciatura en Teología Espiritual y especialización en formación sacerdotal en la Pontificia Universidad Gregoriana de Roma, maestro en psicoanálisis por la Universidad Intercontinental, doctor en Teología por la Universidad Pontificia de México. Actualmente es director del Centro de Investigación y Formación Interdisciplinar para la Protección del Menor, adscrito a esta universidad, y profesor de tiempo completo de Teología y Psicología en esta misma universidad. Miembro de la Comisión Internacional de Protección de Menores de la Orden de los Agustinos Recoletos. Leonardo García Camarena, licenciado Leonardo García Camarena, licenciado en Ciencias y Técnicas de la Comunicación por la Universidad del Valle de Atemajac y con maestría en Desarrollo Organizacional y Humano por la misma universidad. Ha sido gerente de medios de comunicación de Coparmex, así como de Relaciones Públicas de la Universidad de Los Altos, director del Instituto Juan Villalpando, diputado de la 54 legislatura del Congreso de Jalisco. Presidente de la Comisión de Educación y fue subdirector del Grupo Parlamentario del PAN. Actualmente presidente de la Unión Nacional de Padres de Familia. Maestro Román Martínez,
ingeniero en sistemas computacionales, maestro en ciencias computacionales y en tecnología educativa y estudios parciales de doctorado en innovación educativa, profesor universitario desde 1987 en las áreas de ciencias computacionales, educación y salud por más de 20 años, ha ocupado diversos puestos directivos en el Tecnológico de Monterrey, incluyendo la dirección de operaciones del Hospital San José, impulsor de la calidad y la innovación académica. Desde el 2012 ha liderado la transformación del modelo educativo con la iniciativa estratégica TEC 21. Actualmente vicerrector de transformación educativa en el Tecnológico de Monterrey. Como ven, es una riqueza enorme la que tenemos aquí, de manera que quitemos ahora currículos y vayamos a lo que nos tiene que decir cada uno. Empezamos entonces con la maestra Aranzazú Alonso, coordinadora del Pacto por la Primera Infancia. Bueno, buenas tardes a todos y a todas. Es un placer estar aquí con ustedes y compartir con los colegas este espacio. Yo voy a platicarles un poquito de por qué educar para el cuidado de la primera infancia. Sé que este es un tema que a lo mejor se sale un poco de lo que han estado viendo, o a lo mejor es la raíz justamente el principio de todo lo que se pretende en esta reflexión colectiva. Ya tengo aquí mi cronómetro a la mano, no me vaya a pasar. De todas maneras, le pido a mis colegas que si me voy a pasar, me avisen. Bueno, les presento primero a Macarena. Esa bebé que está en la foto es mi bebé, tiene un mes y medio, por ahí anda rolando con mi esposo en la carriola y también aquí está mi mamá. Entonces venimos hoy en tribu, en familia, a acompañar este proceso. Entonces, bueno, ella es Macarena y me pareció muy pertinente ponerla en esta imagen y compartir con ustedes esa alegría. Bueno, de lo que les quiero platicar, hoy quiero abordar cuatro puntos. Que es, ¿cuál es la importancia de la primera infancia? ¿Qué necesita? ¿Cuáles son las necesidades básicas de la primera infancia? ¿Qué deberíamos buscar al educar para la primera infancia y con qué propósito? O sea, ¿por qué tendríamos que reflexionar sobre estos elementos? Entonces, primero que todo, ¿cuál es la importancia de la primera infancia? Y perdón, voy a abordar un enfoque, no un enfoque ni teológico ni antropológico, sino un enfoque aquí neurológico, fisiológico, de qué es lo que pasa en estos primeros años de vida. Cuando nace la primera infancia es el periodo que ocurre, digamos, entre la concepción y los 5 años de vida. Algunos lo extienden hasta los 8, otros lo limitan hasta los 3. Pero vamos a decir que son los primeros años del ser humano. En estos años es cuando se forma el 80% de nuestra arquitectura cerebral. Cuando nosotros nacemos, nuestro cerebro no está completamente desarrollado. En realidad son las experiencias y las interacciones que vivimos en la primera infancia las que definen cómo va a ser la arquitectura de nuestro cerebro. Cuando nacemos tenemos millones de neuronas, pero estas no están completamente conectadas entre sí. Son las experiencias y las interacciones las que favorecen que se produzcan las sinapsis, que es la conexión entre dos neuronas. Estas sinapsis después se convierten en redes y estas redes son las que conforman la arquitectura. Cada una de estas redes neurológicas está asociada a distintas habilidades y a distintas funciones del cuerpo, ¿no? Hay redes que tienen que ver con el sistema respiratorio, con el sistema circulatorio, pero también hay redes que tienen que ver con la comunicación, con la empatía, con la resiliencia, con la autorregulación, con el lenguaje. Esas son las redes que se van formando en los primeros años de vida gracias a las interacciones que los bebés tienen con los adultos que están cerca de ellos. Entonces, esta imagen, les voy a enseñar más o menos cómo está. Si ustedes se fijan, estas son imágenes, son dibujos de cómo se ven las conexiones neurológicas en estas primeras etapas de la vida. Si se fijan, la primera, que es el recién nacido, son varias neuronas que están desconectadas, en el primer mes se van más conectadas y alcanzan el mayor nivel, digamos, de densidad, ¿no?, de conexiones neurológicas a los 2 años. Entonces, estos 2 años, la plasticidad del cerebro de un bebé es nunca más en la vida vamos a tener ese nivel de plasticidad. Si se fijan después en la vida adulta, vemos menos conexiones neurológicas porque el cerebro entra en un proceso de poda, ¿ok? Entonces, las conexiones neurológicas y las redes que se van a mantener son aquellas que se están reforzando constantemente. Por eso este periodo de la vida es básico, porque en verdad lo que sentimos, cómo nos comportamos ante lo que sentimos, tiene que ver con nuestras neuronas, no tiene que ver con nuestro corazón, ¿verdad? O sea, nuestros sentimientos están en nuestra cabeza, están en esas conexiones neurológicas.
¿Cómo se ve estos procesos? Esta gráfica es una gráfica del Centro de Desarrollo Infantil de Harvard. La primera parte de la gráfica son meses, si se fijan es el -9, digamos desde el embarazo, primer año de vida y luego los siguientes años. Lo que está en el cuadro gris son los meses del primer año de vida. Fíjense que tuvimos que cambiar la escala para poder comparar. En el cuadro gris la escala son meses y después la escala son años. En estos primeros años de vida se forman primero los circuitos asociados a los sentidos, vista, oído, básicos para el aprendizaje, por supuesto, el circuito asociado al lenguaje y después a las funciones cognitivas superiores, memoria, toma de decisiones, solución de problemas. ¿Qué significa esto? Que en la primera infancia vamos construyendo habilidades paulatinamente más complejas. ¿Qué necesitamos asegurar? Que las primeras que se formen estén muy sólidas para que lo que formemos después esté bien sostenido. Esto es, para aprender matemáticas primero tenemos, puede ser un elemento muy básico, aprendemos números, después a sumar, después a multiplicar. Así, en esa misma forma se van construyendo estos circuitos neurológicos. Cuando un niño o una niña vive en una situación de pobreza extrema, en condiciones de conflicto, en condiciones de estrés familiar, en condiciones de desplazamiento, este proceso se ve severamente afectado. Lo que las niñas y los niños son capaces de aprender a lo largo de su historia se va a ver determinado por lo que pasa en estos primeros años de vida. Hay cálculos que indican que aproximadamente el 40% de las niñas y niños en todo el mundo no va a alcanzar todo su potencial por la enorme adversidad que enfrentan durante los primeros años de vida. Quiero ponerles un ejemplo de esta adversidad. Este es el cerebro. Del lado izquierdo vamos a ver dos cerebros, es el mismo niño. Del lado izquierdo es un niño en esta etapa de primera infancia con una desnutrición crónica extrema. Lo que ustedes ven en negro es líquido cefalorraquídeo, lo que ven en blanco es masa encefálica. ¿Qué deberíamos ver en esa bóveda craneal? Esa bóveda craneal debería ser completamente ocupada por el cerebro de ese bebé. Ese cerebro no está pudiendo ser, o sea, no pudo crecer y ocupar toda la bóveda craneal porque ese niño vivió en condiciones de adversidad extrema. El cuerpo, cuando tiene que decidir entre sobrevivir y crecer, siempre va a elegir sobrevivir y sacrifica crecimiento, no solo de talla, también de desarrollo neurológico. Imaginen todas las potencialidades que le estamos quitando a ese niño o niña por esas condiciones terribles de adversidad en que pasó la primera infancia. Si ven la imagen de la derecha, es una neurona, son dos neuronas de dos niños diferentes. Uno murió por desnutrición extrema, otro estaba saludable y murió en un accidente. Si se fijan, la densidad sináptica de ambas imágenes son completamente diferentes. ¿Cómo podemos hablar de justicia o de igualdad cuando estos dos niños, en la primera infancia, a los 2 años, ya eran completamente diferentes? Sus condiciones de vida, las condiciones en las que pasaron los primeros años de vida, limitaron completamente su potencial. Yo no sé qué puede ser más injusto que algo así. Sin embargo, las privaciones materiales no son las únicas que socavan el potencial de aprendizaje de nuestros niños y niñas. Las privaciones emocionales, afectivas y de cuidado son igual de importantes. Y sobre esas podemos tener más control. Esta imagen que estamos viendo son dos cerebros, son dos niños diferentes. Los colores denotan actividad neurológica. El rojo es la mayor actividad y el negro es la menor actividad. Como pueden ver del lado izquierdo, el lado izquierdo es un niño saludable. Tiene enorme actividad neurológica, sobre todo en el lóbulo frontal, que es donde están las funciones ejecutivas, el control de emociones y demás. El niño de la derecha es un niño que vivió en un orfanatorio donde no recibía prácticamente, recibía alimento, pero no recibía cuidado, afecto, estímulo, cantos, abrazos, besos. No recibía amor. Esas son las huellas de un cerebro sin amor. Y esas huellas son indelebles. Me voy a ir a partir de aquí muchísimo más rápido. ¿Qué necesita la primera infancia? Después de muchísimo desarrollo científico, se ha determinado que los niños para poder florecer necesitan básicamente cinco cosas. Acceso a buena salud, una nutrición adecuada, oportunidades para el aprendizaje temprano y protección frente a todas las formas de violencia. Un poquito de qué es cada cosa. ¿No? Buena salud ya lo sabemos, cuidados prenatales, vacunación, prevención y tratamiento de enfermedades, agua potable.
Nutrición adecuada, que nos referimos, por supuesto, lactancia materna, exclusiva a los primeros 6 meses, complementaria hasta los 2 años, y después una alimentación adecuada y suficiente. Protección y seguridad frente a toda forma de violencia, abandono, maltrato psicológico, físico. Oportunidades para el aprendizaje. ¿Cómo aprenden los niños y niñas en la primera infancia? A través de los juegos y las interacciones positivas con sus cuidadores y sus adultos significativos. Voy a abundar un poquito más sobre lo que es la atención receptiva, que creo que es lo que significa educar para la primera infancia. Nosotros tenemos ¿qué es la atención perceptiva? ¿Qué es el cuidado perceptivo? Los hombres y las mujeres que tienen la vocación de ser padres o madres tienen que ser educados en esto. ¿Qué significa eso? Poner al bebé en el centro. ¿No? Esto que estamos diciendo, poner al hombre en el centro. Aquí hay que poner al bebé en el centro. ¿Eso qué significa? Aprender a responder a sus señales. No porque un bebé no hable, significa que no se está comunicando. El bebé tiene formas de comunicarse a través de su llanto, de sus gestos, de sus balbuceos, balbuceos. ¿Qué es lo que necesita ese bebé? Que su cuidador o su cuidadora, cuando los mire estas señales, sepa responder de manera positiva. Es decir, que sepa identificar las señales de hambre, que sepa identificar cuando el bebé o la bebé se siente incómodo, cuando el bebé necesita dormir, cuando el bebé quiere jugar. Esta atención perceptiva es un mecanismo que se llama servir y devolver, así lo han denominado el Centro de Salud de Harvard. Yo veo una señal en el niño, respondo y el niño me responde a mí. Cuando nosotros fortalecemos ese vínculo entre el cuidador y el bebé, estamos dando la base para que se desarrollen habilidades emocionales muy importantes que son la clave para el desarrollo posterior en la vida. En mis 10 minutos me voy a tomar 30 segundos más. Cuando los cuidadores no son capaces de responder de manera adecuada a estas señales, se causa un enorme daño en el desarrollo del bebé, en el desarrollo de sus habilidades posteriores. Hay evidencia que demuestra que los bebés en negligencia, que no han recibido la atención que requieren, son mucho más propensos a situaciones de riesgo, por ejemplo, embarazos adolescentes, propensión a las adicciones, conducta criminal. ¿No? La negligencia es lo peor que le puede pasar a un niño o una niña en esta etapa de la vida. ¿Qué tenemos que buscar cuando eduquemos para la primera infancia? Rápidamente, cuatro cosas. Que las personas entendemos cuál es la importancia crítica de este periodo, porque a veces pensamos que a los bebés no les está pasando nada, pero les está pasando todo. Dos, que conozcamos claramente derechos y necesidades esenciales de los niños y niños en este periodo de la vida. 3, desarrollar en los hombres y en las mujeres habilidades básicas para brindar un cuidado cariñoso y sensible. Y 4, crear un ambiente favorable a este cuidado. Si seguimos en un sistema económico que hace que hombres y mujeres trabajen 14 o 16 horas al día, es imposible que lleguen a su casa y puedan brindarle a sus hijos e hijas el cuidado que necesitan. ¿Para qué? Muy fácil. Para mí el propósito es, queremos construir una sociedad más empática, más pacífica, más productiva, más resiliente, con hombres y mujeres que sepan respetar al otro, que sepan amar al otro, que sepan cuidar al otro. Tenemos que empezar en la primera infancia. Muchas gracias. Muchas gracias, maestra. Maestra Alonso, muchas gracias. ¿Se quedan con inquietud? ¿Una inquietud? ¿Ya la apuntaron? ¿Qué puedo hacer yo? ¿Qué puedes hacer tú mañana para dar más cariño y hacer este evangélico, dejar que los niños? Y nos vamos entonces con nuestro segundo panelista, que es la maestra Margarita Pérez Nedey, y engalada de la Universidad Católica de Inspiración Cristiana en el contexto cultural actual. Bien, agradezco al padre Eduardo Corral su invitación personal para participar en este encuentro de educación intitulado Educar implica un pacto de humanidad y solidaridad. También especial agradecimiento al padre Mario Ángel Flores, quien representa la vocalía de humanidades de la MIESIC, además de ser nuestro anfitrión. Muchas gracias, padre. Gracias a la doctora Lavaniegos que dirige este panel. Antes de iniciar, quiero comentar que mi participación, aunque respetuosa y representando a la presidencia de la MIESIC, mi participación debe ser tomada a título personal y no como el pensamiento generalizado de cada uno de los asociados que podemos disentir en una postura ante un tema tan complejo. Así pues, nos encontramos en este panel intitulado Desafíos, Novedades y Espacios Educativos. Y mi participación es específicamente acerca de la Universidad Católica de Inspiración Cristiana en el contexto cultural actual. Un tema tan complejo como todos los anteriores.
Cada institución tiene una realidad suyo compleja en su situación particular y un reto permanente es que las instituciones educativas de nivel superior, como representaciones de la complejidad de la sociedad, siendo de inspiración cristiana, lo sean y a la vez continúen siendo universidades en la estructura, en la difusión de la cultura, en la emisión del corte formativo, formación en valores desde la inspiración cristiana y por supuesto en la generación del pensamiento en la investigación. Sin embargo, si además levantamos el estandarte de Universidad Católica de Inspiración Cristiana, se presenta desde inicio un desafío, una novedad y un lugar forzosa y obligadamente formativo. Quiero subrayar la misión de la Universidad Católica de Inspiración Cristiana tal y como fue redactado en la última versión de la Planeación Estratégica de la Asociación. La finalidad de la Asociación Mexicana de Instituciones de Educación Superior de Inspiración Cristiana es favorecer la sinergia de las instituciones de educación superior de inspiración cristiana con el objetivo de fortalecer su colaboración en la misión evangelizadora de la Iglesia. Dicho todo lo anterior, el desafío de la Universidad de Inspiración Cristiana no es otra que fortalecer y colaborar en la misión evangelizadora de la Iglesia. Cito al Papa Francisco en la homilía en Campo San Juan Pablo II, Metropark, Panamá, el pasado 20 de febrero de 2019. Soñar el futuro es aprender a responder no solo para qué vivo, sino para quién vivo, para quién vale la pena gastar mi vida. En este sentido, el pasado 5 de mayo, Carlos Francisco Fernández y Ronnie Suárez en los grupos de diarios de América GDA y el 15 de junio Rubén Aguilar Valenzuela en El Economista hacían una relación llamativa de la radiografía de los jóvenes latinoamericanos, solidarios, escépticos y discriminados, particularmente 4.447 sondeos a 11 países: Argentina, Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica, El Salvador, Perú, Puerto Rico, Uruguay, Venezuela y México, con el objetivo de conocer la opinión de la región sobre temas políticos, sociales, de igualdad, religión, información y economía, entre otros. En este segmento de la población, generación Y, refiriéndonos a los millennials y los Z, refiriéndonos a los centennials, los primeros entre los 20 y 30 años y los segundos menores de 23 años. En este estudio cuenta con un nivel de confianza del 95% y con el apoyo del Fondo de Población de Naciones Unidas. El estudio suma el 64% de la muestra. Los resultados de forma sintética desde el segmento referido, específicamente mexicanos, son los siguientes. La mayoría se declara heterosexual. Sin embargo, al detallar los porcentajes, el mayor número de homosexuales y las mayores concentraciones de bisexuales se encuentran en estos grupos. En cuanto a nivel educativo, los mayores niveles de educación formal se encuentran en este grupo. En cuanto a su situación personal y ciclo de vida, dicen estar solos en el campo afectivo y el 50% sin pareja y son más proclives a la unión libre. Son escépticos a las instituciones y esto abarca al matrimonio formal porque tienen una mente abierta a la autonomía, contando con relaciones flexibles y menos duraderas, lo que no significa que no tengan pareja, sino que son dados a la unión libre e incluso en el mismo sexo. Este segmento de la población son los que tienen menos hijos e incluso por ideología los que los tienen fueron padres entre los 20 y 30 años. Más de la mitad de los jóvenes considera que la situación de sus países es mala y la tercera parte la califica de muy mala, y esto relacionado con la libertad de prensa, violaciones a los derechos humanos, descuido del medio ambiente y graves problemas de comunicación, lo que deriva que casi la mitad de ellos se declaran abiertamente insatisfechos con el gobierno, siendo los más jóvenes los más inconformes. Resulta llamativo que en estos dos grupos la corrupción de los gobiernos, la indolencia con el medio ambiente y la violencia de todo tipo son los temas de mayor preocupación, mientras que entre los más jóvenes la violación de los derechos humanos, el acoso sexual y el futuro de la humanidad son relevantes y de acuerdo con la encuesta deberían ser tratados con prioridad. Para esta generación los partidos políticos no son necesarios para el funcionamiento de un país, a pesar de que presentan los porcentajes más bajos de participación en agrupaciones políticas o movimientos
estudiantiles, comparados con los de mayor edad. El respeto, la honestidad y la libertad son los valores con los que se identifican. Vivir en armonía es el concepto que los jóvenes asocian con el concepto de felicidad. En relación a la sexualidad amplia y discriminación, la encuesta revela que la mayoría inicia su vida sexual entre los 16 y 18 años y la fuente preferida para informarse en estos temas es Internet. El 85% de los jóvenes utiliza anticonceptivos y los condones son el método más usado. Destaca que entre ellos hay mayor apertura en temas tradicionalmente polémicos, al punto que la mayoría considera que las personas del mismo sexo pueden casarse con todos sus derechos y más de la mitad considera que el aborto y la marihuana deben ser legales en cualquier circunstancia. Manifiestan haberse sentido más discriminados, principalmente en las instituciones educativas, a la par que se encuentran más de acuerdo con equiparar oportunidades para todas las personas, independientemente de cualquier condición. Cabe resaltar que se consideran menos religiosos, tanto que el 64% se declara poco religioso o nada religioso. Y aunque la religión católica es la que más se profesa, vale aclarar que hay una tendencia decreciente frente al catolicismo, en contraste con un aumento en sus preferencias por otro tipo de cultos. Si de espiritualidad se trata, entre los encuestados el 77% se declara poco o nada espiritual. Entre ellos están más interesados en llevar cualquier relación con la espiritualidad a la acción más que cualquier otro acto de pertenecer a un dogma o una religión. En relación con redes sociales, este es su hábitat natural. La encuesta demuestra que son los más conectados, aunque sus cuentas deben ser siempre privadas y piden sancionar cualquier alteración a esta privacidad. Voy a saltarme algunos aspectos porque veo que ya está saliendo aquí el tiempo. Bueno, en relación a nuestro tema, desafíos, novedades y espacios educativos, particularmente en la Universidad Católica de Inspiración Cristiana, en el contexto cultural actual, quisiera insistir en un aspecto, nuestro ser en la sociedad como Universidad Católica de Inspiración Cristiana en el contexto cultural actual. Una vez referida a esta importante encuesta, no es otro que recuperar esta conciencia de la responsabilidad de nuestra tarea formativa social, específicamente en la universidad. La universidad debe ser un lugar privilegiado para evangelizar enseñando y enseñar evangelizando. En esta dialéctica posible y permanente que dará como resultado la formación humano-cristiana. El título de este encuentro, Educar, implica un pacto de humanidad y solidaridad. Es todo un programa de vida para aquellos quienes comprometidos nos atrevemos a levantar el estandarte de la institución con un corte de inspiración cristiana. Mas no solo para quienes tenemos este corte, sino para toda la sociedad. Hemos hecho siempre banderas, la universidad particular, la Universidad de Inspiración Cristiana. Con lo bien, lo dice nuestro título. Es preocupante la cosmovisión de este ser humano, estos jóvenes de hoy, con el escepticismo de estos a instituciones como el matrimonio, valores como la libertad, la solidaridad, la productividad y la diversidad que impacta de manera decisiva en la percepción de los demás, y aunque hay una fuerte orientación a la familia, no discutamos el concepto polisémico de familia que ellos han construido, además de que tienen una cultura de lo inmediato y tantos aspectos ya mencionados anteriormente. La pregunta es, ¿qué hacer ante este tipo de sociedad y el desafío de las instituciones de educación superior, de inspiración cristiana, para crear espacios de formación? ¿O nos preparamos para acogerlos, comprenderlos y formar desde su cosmovisión? ¿O ya perdimos la batalla? Nuestras instituciones de educación superior de inspiración cristiana no deben ser un espacio respetuoso de la libertad, deben ser un espacio respetuoso de la libertad. Y como ya se me acabó el tiempo, pues me voy a ir a la última parte donde pues yo quiero subrayar lo siguiente. La Universidad de Inspiración Cristiana, seguidora de Cristo, porque Cristo no fue Él a las periferias, no fue a buscar a los relegados y excluidos. No fue criticado por comer y beber, por estar con los pecadores y las prostitutas. ¿No son esos los ambientes que requieren de nuestra preocupación? Los jóvenes que se han descrito en el estudio que se realizó y que son todos los jóvenes de América Latina y de México, que van a estudiar a nuestros centros educativos y a todos los demás, es el gran desafío.
Concluyo. Esteban Lemus, joven de 23 años, coordinador de Misión País en Colombia, dice, es claro que muchos jóvenes no se encuentran dentro de una iglesia, pero sí están en una búsqueda constante de esa fuente de vida y el sentido trascendental que permita reconstruir la realidad. Menciona que los jóvenes se han alejado de la Iglesia Católica debido a los malos preceptos que se han construido alrededor de ella, algunos infundados por eventos históricos que cada vez tienen más repercusión, como la corrupción en el Vaticano y los casos de pedofilia dentro de los institutos religiosos, pero precisamente la espiritualidad es una búsqueda por la misericordia y un método de reconciliación. No son los jóvenes los culpables de no tener un modelo para seguir, somos nosotros los que nos sentamos en la cátedra, los que no hemos sabido conducir o ser un testigo vivo para que a ellos se les antoje seguir y buscar esa fuente de vida y el sentido de su vida para que transformen la sociedad. Y me permito leer un pensamiento de la sierva de Dios Dolores Echeverría Esparza. Empecé a trabajar en las escuelas oficiales, donde permanecí 3 años. Aquel vacío que sentía de niña se acentuó con remordimiento como maestra y comprendí que la labor de la escuela que prescinde de Dios en su enseñanza no puede calificarse de educadora. Y resolví lanzarme a establecer una escuela particular con el ideal de unir la buena instrucción de la escuela oficial con la educación moral que imparte la enseñanza religiosa. Porque el espíritu busca, aunque a veces inconscientemente, la verdad, la bondad y la belleza. Y en esa búsqueda tiene que encontrarse con el Ser Supremo, único poseedor perfecto de tales atributos. Gracias. Agradecer mucho a la hermana Margarita, recomendar que seguramente el documento estará completo para leerlo con cuidado, porque me parece que el esfuerzo ha sido muy noble, muy rico y lo estamos desperdiciando. Y recordar que si estamos hablando de interculturalidad, de llevarnos con los otros pueblos, la primera cultura que tendríamos que comprender es la de los jóvenes y niños que están en nuestras aulas, y que muchas veces le cerramos la puerta y no escuchamos. De manera que la escucha tiene que ser lo primero, como nos lo han dicho los panelistas ya. Y dejamos el turno al maestro David Hugo Delgadillo, vicepresidente de la Confederación Nacional de Escuelas Particulares, que nos hablará de los desafíos de la escuela particular. Muchas gracias y buenas tardes a todos y todas. Es un panel algo cansado, así que voy a tomar 30 segundos para que en silencio oxigenemos, irriguemos sangre para despertar. Entonces, en silencio nos ponemos de pie. Inhalamos profundamente y exhalamos. Inhalamos, exhalamos. Una vez más, inhalamos y exhalamos. Nos sentamos en silencio, por favor. Agradezco la invitación que la Dimensión de Educación y Cultura de la Conferencia del Episcopado Mexicano tuvo a bien brindarme para participar en este Encuentro Nacional de Educación. Deseo que estas breves palabras abonen a la reflexión sobre los desafíos de la escuela particular, tema que han solicitado los convocantes y que presentaré desde una visión compuesta por 3 formas de ver la vida. Primero, como vicepresidente de la Confederación Nacional de Escuelas Particulares, institución que organiza a miles de escuelas particulares a lo largo y ancho del país. En segundo término, como profesionista de la sociología, ciencia que nos permite analizar el mundo y comprender la realidad. Y finalmente, como joven ignaciano, espiritualidad que se encarga de las realidades del mundo y busca los mejores caminos para cumplir el fin último para el que fuimos creados. Me parece importante señalar el ambicioso objetivo que los organizadores de este encuentro definieron en su convocatoria. Y lo leo, abrir un espacio de diálogo y encuentro con los distintos protagonistas de la educación para discernir sobre los actuales paradigmas y procesos educativos. En el contexto de la legislación mexicana reciente, así como de la convocatoria que el Papa Francisco ha realizado para conformar un pacto educativo global. En este amplio objetivo coloco además el tema concreto de mi participación, los desafíos de las escuelas particulares. Para ordenar mi intervención en función del objetivo general de este encuentro, me resulta iluminador comprender el verbo discernir que se manifiesta en dicho objetivo. Este espacio es para discernir.
Discernir significa buscar aquello que da más vida y plenitud, una actitud que atiende el nivel más profundo de las personas y las instituciones, pues reconoce las motivaciones que impulsan la dirección de nuestras vidas y acciones. Discernir nos permite reconocer que como personas e instituciones nos guiamos por un conjunto de pensamientos, creencias, sentimientos y afectos que orientan nuestra vida personal y comunitaria. Y además nos brinda la posibilidad de ordenar estos pensamientos, creencias, sentimientos y afectos en función del fin último de la humanidad, el cual, a mi juicio, no es más que la dignidad, la felicidad y la plenitud. Me parece que el papel de los actores educativos será inicuo si no fortalecemos la capacidad de discernimiento. En una carta enviada por el Papa Francisco a la Conferencia del Episcopado estadounidense, su santidad expresa la importancia de discernir para comprender aquello que es fundamental y que ha de guiar nuestras acciones. En los momentos de mayor turbación, dice el Papa, es importante velar y discernir para tener un corazón libre de compromisos y de aparentes certezas, para escuchar qué es lo que más agrada al Señor en la misión que nos ha encomendado. La lucha contra la cultura del abuso, la herida de la credibilidad, así como el desconcierto, la confusión y el desprestigio en la misión reclaman y nos reclaman una renovada y decidida actitud para resolver el conflicto. La dimensión programática de nuestras acciones, continuó el Papa, debe ir acompañada de su dimensión paradigmática, la cual muestra el espíritu y el sentido de lo que se hace. Una y otra se reclaman y necesitan. Sin este claro y decidido enfoque, todo lo que se haga correrá el riesgo de estar teñido de autorreferencialidad, autopreservación y autodefensa, y por tanto, condenado a caer en saco roto. Hasta aquí la cita. La educación en México vive hoy un ambiente crispado, de turbación y polarización. En este ambiente todos debemos de preguntarnos sobre cuál es el fin último que guía nuestro actuar, que es aquello que fundamenta nuestros esfuerzos, anhelos y compromisos. Las escuelas particulares no pueden escapar de esta pregunta existencial. El proyecto educativo de las escuelas particulares, ¿qué fin último tiene? ¿Para qué existe? Si no somos capaces de identificar y comprender esto, nuestra postura tendrá el riesgo de ser cerrada en sí misma y regida por lógicas de autocomplacencia y conflicto infértil. Me parece entonces que el primer desafío de la escuela particular es precisamente este. Tener la suficiente transparencia y crítica para preguntarnos cuál es nuestro principio y fundamento en la educación. Si nuestra esencia se encuentra en el proselitismo religioso, la salvaguarda de intereses económicos o políticos u otro similar, nuestro papel en el mundo educativo será cerrado en nuestro propio amor y querer, y no en algo trascendental que nos permita construir un proyecto amplio que permita la transformación social fundamentada en la dignidad de las personas. En el segundo Congreso de Escuela Evangelizadora, organizado por la CENEP, el doctor José Luis Plasencia Salesiano insistía en que las comunidades educativas han de buscar el don más auténtico de la educación, que no es más que suscitar todo el potencial de bien que encierra toda persona humana. En ese mismo sentido, el superior de los jesuitas, Arturo Sosa, invita a responder con imaginación y creatividad sin perder de vista que el propósito de nuestra educación es la formación de la persona para que dé sentido a su vida y con ello contribuya al bien común en su contexto, de su sociedad y del planeta. Con respecto al bien común, es importante distinguir otro desafío que no solo guarda a la escuela particular, sino a toda la sociedad. En palabras del sociólogo Armando Bartra, vivimos una auténtica crisis civilizatoria. Es decir, y abro la cita, la humanidad enfrenta una emergencia polimorfa, pero unitaria, una gran crisis cuyas sucesivas, paralelas o entreveradas manifestaciones conforman un periodo histórico de intensa turbulencia. Una catástrofe cuyas múltiples facetas tienen, creo, el mismo origen y se retroalimentan, se entreveran. Un estrangulamiento planetario que no deja títere con cabeza, pero que se ensaña particularmente con los más pobres. Clases más pobres, naciones más pobres, regiones más pobres. Hasta aquí la cita. En este escenario, la educación juega un papel importante y decisivo, pues reconociendo la crisis política, social, cultural, ambiental y civilizatoria, ha de impulsar proyectos educativos encaminados a humanizar a través del reconocimiento de la dignidad humana y la construcción del bien común como horizonte, explorando esquemas sociales basados en la fraternidad, la eliminación de toda forma de explotación, el cuidado de la casa común y la promoción de la paz,
y la justicia. Papel que resulta complicado, puesto que otro desafío de las escuelas particulares es la crisis institucional de nuestros días. Es necesario reconocer que todas las instituciones han perdido credibilidad y en esto se halla uno de los principales retos. ¿Cómo recuperar la legitimidad de nuestras instituciones educativas para constituirnos en polos de humanidad, encuentro, fraternidad y esperanza? Estamos siendo novedosos y atractivos para las nuevas generaciones de tal manera que los valores y anhelos que enarbolamos reposen en tierra fértil. ¿De qué forma transmitimos nuestro mensaje para que sea asumido como propuesta viable de vida, reconciliación y esperanza? Al respecto, creo que es pertinente aprender a reconocer y valorar la diversidad y asumir la invitación hecha por el Papa Francisco de ser artesanos de humanidad y constructores de la paz y el encuentro. Esto no será posible si mantenemos posturas cerradas al diálogo, si conservamos criterios inflexibles que nieguen la posibilidad del encuentro y si mantenemos posiciones rígidas que impidan la construcción de la paz, de acuerdos y consensos. En un mundo tan polarizado como el nuestro, es importante aprender a distinguir aquello en lo que coincidimos y respetar aquello en lo que diferimos para tener la posibilidad de impulsar un acuerdo educativo adecuado, suficiente y que hoy es urgente. Para establecer un diálogo profundo que posibilite la creación de un acuerdo amplio, se requiere cuidar por lo menos dos cuestiones. Primero, la apertura a todos los actores, aunque sus puntos de vista sean equidistantes. Y segundo, fomentar la capacidad de escucha. El arte de dialogar supone el reconocimiento del valor y dignidad del otro y la humildad de nuestra parte para reconocer que nuestras posturas no son netamente objetivas y absolutas, pues somos consecuencia de nuestra historia, cultura e ignorancia. Cuidemos que nuestros anhelados diálogos no se conviertan en monólogos cerrados, fundamentados en la autorreferencialidad y la falta de capacidad de escucha. En particular, pienso en el ambiente que se vive por las leyes educativas recién aprobadas. Sin duda el tema no es menor y requiere de la total participación política de todos los actores involucrados. Sin embargo, en función de la importancia que reviste la construcción de una agenda educativa capaz de impulsar el desarrollo integral de la persona y la transformación social de nuestro país, se requiere una disposición al diálogo fundamentado en la escucha. No cabe duda que la ley es imperfecta. En este sentido, solo será posible mejorar, que no es lo mismo que perfeccionar, a través del diálogo. Ante las recientes reformas en materia educativa se vive un ambiente de crispación alimentado muchas veces por la interpretación ambivalente del texto legislativo y no pocas veces por el desconocimiento de la ley y por falta de análisis objetivo que trascienda las fobias y filias con respecto a cierto gobierno. Sin embargo, la principal limitación para lograr un auténtico acuerdo educativo es aprender que en todo acuerdo se requiere ceder. Este constituye otro desafío para la escuela particular, contar con la capacidad de ceder para integrarse en un acuerdo general que contribuya al fin último de la educación. Pero mientras no sepamos cuál es nuestro principio y fundamento como instituciones educativas, no sabremos valorar aquello que es viable ceder y reconocer en el otro las mismas búsquedas e inquietudes. En los diálogos que como CENEP mantenemos con las autoridades educativas, hemos constatado con sorpresa la posibilidad de que en el fondo buscamos lo mismo, pero que falta la escucha, pero que la falta de escucha ha impedido la posibilidad de acuerdo. No se ha de menospreciar otros canales de lucha política, pero estos han de suscitarse en tanto cuanto los canales de diálogo se hallen cerrados y a partir del análisis objetivo de la realidad política y social de nuestro entorno. Termino. Otro desafío para las escuelas particulares es impulsar una propuesta propositiva y constructora de esperanza en un ambiente que pareciera ofrecer lo contrario. En un mundo que mercantiliza todo, las escuelas particulares están llamadas a ofertar un servicio atractivo y fundamentado en un proyecto humanista. Ante un contexto en el que la dignidad humana es vulnerada, las escuelas particulares convencidas de este proyecto han de fomentar la educación integral que no solo atienda la dimensión académica, sino espiritual, corporal, afectiva y social del individuo. En una realidad de polarización, las escuelas particulares comprometidas con el proyecto de solidaridad y humanismo han de ser espacios de diálogo y encuentro. Finalmente, el desafío de las escuelas particulares
particulares es la construcción de redes. El drama planetario que vivimos no podrá resolverse si mantenemos una postura aislada. Es preciso fortalecer la unidad de las escuelas particulares como sector, pero también consolidar alianzas con otros sectores, incluso con aquellos que hoy en día no pensaríamos que puede hacerse. Para lograrlo es oportuno profundizar en nuestra capacidad de discernimiento, de escucha y de encuentro para responder a los retos que hoy vivimos. Dice el padre general de los jesuitas, Arturo Sosa, la magnitud y la interconexión existente entre los problemas que afectan a la humanidad hoy son tales que solo en la medida que nosotros seamos capaces de trabajar con otros, podremos contribuir efectivamente a su solución. El desafío de las escuelas particulares es contribuir en la construcción de una sociedad justa y fraterna, colaborando con otros actores y promoviendo con pasión un proyecto educativo fundamentado en los valores humanos más profundos. Esto es un llamado que brindará a este mundo esperanza, plenitud y felicidad. Por más crispado que esté el ambiente, nunca cedamos nuestra pasión por educar bien y con profundidad. Muchas gracias. Muchas gracias. Desde los principios generales de nuestra fe y también desde los carismas que están aquí representados, seguramente tenemos mucho que hacer. Hablamos de competencias académicas, pero difícilmente hablamos de competencias espirituales. Y hemos dejado de desarrollar habilidades muy propias que casi todos nosotros, supongo, tenemos, pero que hemos desarrollado a través de la historia y que podríamos desarrollar desde los chiquitos. Habilidad para orar, no para aprenderse el Padre Nuestro, para orar. Habilidad para discernir, habilidad para servir. No podríamos tomar estas competencias, estas habilidades como formato para que los registros de validez oficial y las materias extras y las de valores que damos fueran por esta línea y de verdad fuera una sociedad de jóvenes mucho más reflexivos y pensantes. Dejo el turno al presbítero y doctor Daniel Portillo Treviso, que nos hablará educar en y para el amor, previniendo todo posible abuso a un menor. Buenas tardes a todos. El primer desafío es poder decir en 10 minutos algo que pueda ser consistente para todos ustedes. Me uno a la angustia de los anteriores expositores y les anticipo la angustia de los demás. Hay tres cosas que quisiera ubicar. El primero, el buen trato y el entorno protector. El tema de los abusos sexuales ha sumergido a la sociedad y a la iglesia en una plural reflexión, ya que el análisis del escándalo no solo tiene una connotación sexual, sino que el problema presenta diferentes aristas. Una de ellas es la educación. Sin afán de suplantar la responsabilidad y el cuidado de las familias hacia los niños, niñas y adolescentes, la educación tiene una importante responsabilidad en la pedagogía para el buen trato. Dicha pedagogía reclama la presencia de elementos fundamentales a favor del otro, como el reconocimiento, la empatía y la comunicación efectiva. El buen trato resulta generador de los llamados entornos protectores, es decir, aquellos entornos, entre ellos por supuesto el educativo, que favorecen que todos los involucrados cumplan sus responsabilidades para asegurar que los niños, niñas y adolescentes lleguen a estar custodiados contra el abuso, la violencia y la explotación. Dichos entornos además favorecen la salud física, mental, emocional y social y contribuyen a acoger y a soportar estas identidades y encuentros con la sociedad y la cultura. De tal manera que podríamos sostener que un ambiente educativo no solo debería estar en función de evitar el abuso sexual, aunque ya resulta un galardón de acción. Resulta un pacto de humanidad y solidaridad siempre implicar establecer entornos protectores basados en la máxima del mandamiento de fe, es decir, el amor. Solo el amor me hace ser responsable del otro. Amar implica cuidar, establecer y proteger entornos en donde los niños, niñas y adolescentes estén seguros. De tal manera que solo hablamos de una auténtica prevención cuando su valor central es el amor. De lo contrario, cuando el amor se vuelve periférico en el cuidado de ellos, se posicionan acciones con motivaciones ajenas como la persecución, la desconfianza y la duda hacia las demás personas.
El amor como mandamiento de nuestra fe y como una acción que es fundamental en nuestra educación es la carta de presentación del cuidado y de esta seguridad de nuestros ambientes educativos, puesto que de la misma manera como nuestras instituciones educativas cuide de sus alumnos, motiva e impulsa a estos a actuar el día de mañana para desempeñar y desempeñarse con sus habilidades sociales. Solo para una sana e integral actitud de prevención bastaría poner énfasis no solamente en las conductas sexuales y en sus consecuencias legales y psicológicas, sino también en aquello que sería posible realizar anticipadamente para evitar que estos delitos sexuales ocurran y lastimen a otras personas. Evidentemente, no solo resulta devastador encontrar ambientes educativos comandados por la negligencia y la falta de transparencia, sino también resulta desalentador coincidir con aquellos que se encuentran desorganizados y desestructurados, en donde la falta del mismo actor educativo resulta un indicador de un ambiente vulnerable y susceptible de abuso, aunque este no fuera sexual. La construcción de los entornos reclama al menos la implementación de 5 estrategias. 1. El establecimiento de normas y valores que custodien la integridad de la persona. De tal manera que esto no es solamente un código de conducta, sino es una pedagogía para saber cómo relacionarnos con el otro. 2. Llegar a crear el entorno seguro, que no solo consiste en la constitución del mismo protocolo de intervención en el desarrollo de abusos sexuales, sino que es una mística de ojos abiertos, es decir, una capacidad de mirar el entorno sin evadir, ocultar, negar o minimizar las acciones perversas. Número 3, la sinergia de colaboración entre los educadores y sus familias. Puesto que no solamente se cometen abusos sexuales dentro de la escuela, sino además y más frecuentemente los hay dentro de las familias. De tal manera que favorecería la reciprocidad y la colaboración de estos dos entornos, el escolar y el familiar, para que ambos custodien la integridad del sujeto. Número 4, la implementación del servicio de respuesta y de apoyo delante de algún acto delictivo. Esta estrategia no solamente consiste en la implementación de una oficina de denuncias, sino de una oficina que resguarde la protección de los niños. Los abusos sexuales son la consecuencia de una serie de abusos anticipados o previos. Me refiero, por ejemplo, al abuso de conciencia, el abuso de poder, el bullying, el doxing, el sexting, ciberacoso. Número 5 y último a proponer sería la aplicación y vigilancia del cumplimiento de las leyes. Una institución educativa no solamente habla por sus acciones, sino también habla por sus inacciones, es decir, por aquello que ha dejado de hacer y que resulta importante. Los mensajes que damos como institución con nuestras inacciones resultan también un acto perverso. Con esto se quiere señalar que hay acciones que no podemos dejar para después. Segundo punto de la exposición, las consecuencias que suceden cuando la responsabilidad ética de una institución educativa falla. Cuando una institución educativa no establece una pedagogía en su buen trato ni constituye entornos protectores, se vuelve un espacio adecuado para la perversión. Hablemos ahora del síndrome de habituación del abuso que puede ocurrir en cualquier institución educativa que renuncia al amor y al cuidado de la dignidad por el otro. El primer punto, hablemos del secreto. Aquellos sujetos de la institución que padecen el abuso y que prefieren no señalar los actos de intimidación o de abuso que están generando un maltrato hacia su persona, lo hacen muchas veces por no sentirse custodiados o protegidos por una institución que pueda favorecer una situación como tal. Las víctimas pudieran padecer en silencio el abuso dentro de nuestras instituciones, porque no sienten que nuestros espacios lleguen a ser un entorno protector. En este punto pudiéramos a este punto de la exposición llegar a preguntarnos si un alumno nuestro vive un abuso sexual dentro de nuestra institución educativa, ¿qué ruta natural de acompañamiento y atención hoy llegamos a tener para resarcir en la medida de lo posible ese daño?
Dos, además del secreto, hablemos de la desesperanza. Cuando una víctima de abuso sabe que su agresor no podría ser expulsado de la institución por distintos intereses, por ejemplo, por ser el hijo de algún directivo o profesor, por ser el mismo director o profesor, o por ser hijo de algún padre poderoso, opta muchas veces por perder la esperanza de evidenciar el daño que le está ocurriendo. La desesperanza también llega cuando es sabido que el director ha recibido varias quejas del mismo sujeto agresor y no hace nada. Cuando dentro de nuestras instituciones hay una generosa presencia de bullying, no solo se evidencia el factor del abuso, sino se evidencia el fracaso del liderazgo ético de aquellos que por oficio deberían custodiar y cuidar la integridad de las personas. Número 3 y último, el atrapamiento y la acomodación. Estos síntomas se desarrollan como un síntoma reactivo. Como la autoridad de la institución se aletarga, es inepta o incapaz de reaccionar de una manera adecuada, comienzan estos principios con una ley de retaliación. Es decir, el abuso se reproduce, redireccionándose a los miembros más vulnerables. Si un sujeto de nuestra institución vive el abuso y no es escuchado por la autoridad, este síntoma reactivo hace que él mismo pueda comenzar a abusar de aquellos que pueden ser más vulnerables. Las víctimas de abuso se convierten en agresores de aquellos más vulnerables dentro de la institución. En este salvaje y primario panorama, la bandera del abuso no identifica edades ni insignias. No sé si recuerdan algún ambiente escolar donde incluso los maestros y los directivos resulten también víctimas de este sistema de acomodación del abuso. Concluyamos, la prevención como sacramento del cuidado y de la protección en la educación. El cuidado y la protección deben ser para cualquier cristiano de nuestras instituciones un mandamiento de conducta que permita por un lado ser cercano a los demás y por otro lado que enseñe a respetar los límites de su intimidad. Una institución educativa en clave preventiva se dejará afectar en su mentalidad, anunciará la buena nueva con un sello de protección y de ternura de Dios, construyendo ambientes seguros para quienes la conforman. Los valores vividos en nuestras instituciones educativas solo serán posibles si tenemos entornos protectores. Las competencias pedagógicas y académicas fracasarán si no tenemos el más mínimo sistema de protección. No se trata entonces de afectar solamente lo periférico de nuestros ambientes educativos y las personas. Se trata de ir al fondo para crear condiciones favorables en orden a la consolidación de un sistema de prevención. Por último, insisto, el buen trato dignifica, afianza, consolida, reconstruye y unifica a la persona, le hace capaz de mirarse y descubrirse valiosa. Dicha pedagogía es el sustento experiencial de que nuestra fe no es una ideología, sino una realidad que se traduce en gestos sensibles, en miradas tiernas no perversas, en generosos gestos de ayuda, no en manipulaciones mezquinas, en acciones afectivas no invasivas, en el reconocimiento del otro, no en la gratificación a partir del otro, en el respeto por la integridad del otro, no en el aniquilamiento de su inocencia. En fin, sin una conversión en el buen trato, la prevención en nuestras instituciones educativas se convierte en disimulo, en una falacia de un aparente protocolo que se traduce en hipócritas acciones. La prevención insiste en el trabajo colegial, en donde juntos podamos buscar soluciones positivas para todos que permitan asegurar que la totalidad de niños, niñas y adolescentes tengan espacios seguros. La protección de ellos debe estar en la parte superior de nuestras prioridades. Debemos comprometernos a crear una suficiente cultura que pueda garantizar la seguridad de los menores dentro de nuestra sociedad, porque la prevención es un compromiso y una responsabilidad de todos. Muchas gracias. Protocolos que todos tenemos que tener ya, y hablan de una mística de ojos abiertos. Los maestros tenemos que estar muy listos, pero también quienes limpian los baños, pero también quien está
Y en cuanto son alumnos mayores y ya no tienen un profesor de base, también los propios muchachos. Nosotros hemos estado viendo que los propios muchachos son los primeros que tienen la alarma cuando algo está pasando. Y si los acostumbramos a que ellos son responsables unos de otros, podemos actuar muchas veces a tiempo. Pasamos la palabra, por favor, al maestro Román Martínez Martínez. No es cierto. No es cierto, al licenciado Leonardo García Camarena, que nos hablará, él es presidente de la Unión Nacional de Padres de Familia, que nos hablará de los padres de familia como primeros responsables de la educación de niños y adolescentes. Buenas tardes a todos. Gracias al padre Corral por la invitación y le pido a la providencia que me regale la misma habilidad del padre que acaba de hablar antes que yo para terminar exactamente a los 10 minutos, ¿no? Miren, mi planteamiento va en 3 láminas clave. A mí me gustaría resaltar el valor que tiene la familia, ya se ha dicho en diferentes momentos, solamente lo repetiré en estas frases. Es clave para el desarrollo integral de la persona, hombres y mujeres, del futuro y para desarrollar habilidades y valores. En ese escenario, me gustaría compartirles una lámina que en un evento en la Cámara de Senadores nos invitó el Instituto de Análisis de Política Familiar, y aunque estaba el doctor Fernando Pliego, experto en temas sobre la familia, yo me atreví a mostrar esta que está aquí a continuación y que refleja mucho de todo lo que hemos dicho ayer y hoy. Se puede ir al caño si no les damos alternativas prácticas a los papás, porque esto es lo que les está abrumando hoy. Unión libre, 58.1%, soltera 31.4%, separada, viuda, divorciada 10.5%, divorcios 2015 más del 136%, matrimonios 2015 menos del 21.4%, homicidios de enero a septiembre de este año 25.890, embarazos los últimos 5 años 9.4 millones de mujeres entre los 15 y los 49 años de edad. Violencia intrafamiliar a junio del 2019, 90.352 carpetas de investigación. Consumo de bebidas alcohólicas según la investigación del año pasado o de los últimos 2 años, bajó el consumo a la edad de 10 años, niños y niñas de cuarto o quinto de primaria. Consumo de bebidas alcohólicas 2011-2016, incremento del 250% en mujeres entre 2 y 17 años, suicidios en el 2016-1291 y bullying en primer lugar, lamentablemente en los países de América Latina o la OECD, 18 millones de primaria y secundaria sufriendo esta laceración. El resumen que estamos teniendo entonces con los padres de familia, pues resalto estos 4 o 5, ausencia de los papás, a veces no es su culpa, pero no están, o no estamos, tecnología supliendo la convivencia, que aquí ya se dijo, educación de muy baja calidad, el problema de las adicciones, la drogadicción y el problema del abuso infantil. Ante esta realidad, que me dijeron que con lámina no, es un defecto que ya nos había anunciado el padre, que a las 2 horas se subía la pantalla. Ante esa realidad, ¿qué hizo Pensé que había avanzado yo mientras yo platicaba con las imágenes. Ante esta realidad, ¿qué hizo el gobierno? Pues hizo algunos cambios en la Constitución que ya platicamos el día de ayer. Yo resalto estos 4, alentar el fortalecimiento de la difusión de la cultura, priorizar el interés superior de los niños, adolescentes y jóvenes, tanto que la ley dice que ellos sí pueden opinar en los contenidos, pero los papás no podemos. Qué curioso es este nuevo gobierno. Promover la honestidad, los valores y la mejora continua y el enfoque de derechos humanos y de igualdad sustantiva. El problema es que eso no lo reflejaron en el artículo tercero. Aparece en color rojo lo que nos preocupa como Unión Nacional de Padres de Familia, y para eso propongo 3 acciones. Cuando me suene la campanita, que me quedan exactamente 2 minutos. Miren,
Dice el artículo tercero, el Estado priorizará el interés superior de las niñas, niños y adolescentes y jóvenes. No más que eso nos suena a otra frase que ya escuchamos en 1934 en el famoso Grito de Guadalajara, o en algún momento en otro país latinoamericano llamado Venezuela, que alguien dijo a partir de los 3 años, los niños no son de los padres de familia, los niños son del Estado. Y pero sí nos preocupa, no es una vacilada. 2, la educación será equitativa, inclusiva. Y nos encanta cuando esta inclusión implica rampas, diálogo para sordomudos, atención intercultural. Y nomás que el gobierno no le está poniendo lana a eso. Solo entienden por inclusión formas diferentes de familia y formas diferentes de vivir la sexualidad. En el artículo 31, esas mismas reformas nos dijeron, ustedes están aquí solamente para cumplir tres chambas. Una, llevar a sus hijos a la escuela. Dice, concurran a las escuelas. 2, revisar su progreso y desempeño, o sea, chequenle la tarea en la casa. Y 3, ayúdenos a darle una manita de gato a las escuelas. Hasta eso va a haber 100,000 pesos por escuela. Parece más un programa clientelar electoral que realmente de ayuda a transformar la escuela. ¿Qué podemos hacer? Desde la Unión Nacional Padre de Familia nos hemos dedicado a varias tareas. Yo quiero resaltar dos. Uno, urge remontar la fragmentación, el olvido de la historia y la poca sensibilidad del cambio social que están sufriendo las familias. Para eso se requieren muchas cosas, ya lo veíamos en la primera infancia. Oigan, pactemos con los empresarios para que cuando haya actividades extraescolares, reuniones de padres de familia, etcétera, puedan faltar al trabajo sin que les descuenten el salario. Y no más que eso nos linchan algunos empresarios con una visión muy diferente. Y dos, rescatar la importancia social, moral y educativa de las emociones, la convivencia y los roles de los miembros de las familias. El problema, que aunque nosotros tenemos esos retos, nos topamos con 3 cosas que nos preocupan mucho y por eso proponemos 3 cosas, 3 acciones potenciales de trabajo. Primer cosa que nos preocupa, lo dijo aquí el diputado Juan Carlos Romero Hicks el día de ayer en el panel correspondiente. Somos de los pocos países a nivel mundial donde el monopolio de los contenidos educativos resulta hoy un absurdo de parte del Estado. Tan absurdo que le dijimos a Marcos Bucio, subsecretario, y al secretario de la oficina del secretario, Rafael Flores Mendoza, oye, tengan un poquito de sensatez porque esto nos lleva a absurdos como el siguiente. Toda la frontera en nuestro país, el 80 al 90% de las escuelas particulares son bilingües. Pero como esos libros no están aprobados por la Secretaría, van a crear un área de supervisión, frase por frase, hoja por hoja. ¿Cuándo van a acabar? Agachó la cabeza Marcos Bucio y dijo, tienes razón, pero no podemos hacer nada, nosotros no somos legisladores. Ya entendí. Ustedes quieren el lenguaje de los votos, hablemos el lenguaje de los votos. Ahí viene 2021, ahí nos vemos. Pero el control, el monopolio de los contenidos es verdaderamente exagerado. Nosotros creemos que el trabajo de los padres de familia debe ir en 3 vertientes. Uno, la acción personal, la acción del papá con sus hijos. 2, la acción social que implica el tema político, legislativo y de presión al gobierno. Y 3, la acción con sentido trascendente. Para el primer, ya me está avisando mi máquina que me quedan 2 minutos. ¿Para qué la dejé prendida? Ya me horqué solo. Bueno, me quedan 2 minutos nada más. Miren. A nosotros nos encanta el taller Educar para una nueva sociedad, pero algo pasó en el proceso. Ayúdennos a volverlo a levantar. Ya nos lo dijeron ayer. Es una herramienta eficaz, está convertido en taller. Ayúdennos a volverlo a levantar. Algo no hicimos bien la vez pasada, volvámoslo a retomar. Por ahí hay diálogos ya con varias regiones para ponernos de acuerdo. Tenemos también el tema de Educar para la Paz, porque ambos son herramientas que les han servido a los padres de familia. Nomás que siempre nos dicen, yo necesito consejos prácticos
prácticos, Leonardo. Entonces, nosotros diseñamos esto que le llamamos Unidos por Valores, que son 6 talleres, eligiendo y diseñando el país que queremos de nuestros hijos, nuevas adicciones y retos para educar, incluido el celular, el maestro de tus hijos eres tú, gestión del talento, hijos felices, empoderando a tus hijos y tu liderazgo transforma. Tenemos que levantar la autoestima del papá, no están, y con tantas broncas terminan por claudicar, y por eso tenemos los tipos de jóvenes que nos acaban de describir en la encuesta de la MIESIC, con esta cosmovisión, porque es lo que les hemos dado como padres de familia. Estas imágenes que van a ver aquí, pues son talleres que hemos tenido en diferentes ciudades del país, cada quien vaya buscando la suya, y créanmelo, los papás despiertan y nos regalan testimonios como estos, por ejemplo. Déjenme leo nada más uno. Es una experiencia y un tema que nos lleva a retomar los valores desde nuestra elección para darle a nuestros hijos una mejor posibilidad de empoderamiento y un mejor destino para un México mejor. Crear una nueva generación con valores. Agradezco su conocimiento y su disposición y al ponente su dedicación. Segunda cosa que nos preocupa, una cosa que pareciera que alguien quisiera imponernos aunque no querramos. Esto que se le conoce como la cultura de género, para difundir e imponer perspectiva de género, ideología de género y equidad de género, para que todos nuestros niños dimensionen, piensen y vivan el sexo en términos de género. No me voy a entrar al tema, el documento que hizo en febrero la Iglesia es extraordinario, ojalá y le diéramos un poquito más de fuerza. El problema es que como que nadie quiere entrar al tema jurídico legislativo, y a pesar de que hay instituciones internacionales como estas tres, que son de la ONU, ellos siguen diciendo eso, los hijos no son de las familias, los hijos son ciudadanos, los ciudadanos son del Estado, por lo tanto, el Estado debe formar ciudadanos. No han empezado porque faltan la armonización legislativa que nos dijeron ayer, es en mayo del próximo año. Nos queda de aquí a mayo para ponernos de acuerdo. Finalmente, antes de que me digan que ya se me acabó el tiempo, nosotros queremos proponerles 3 acciones muy puntuales. La primera, nos gustaría que en esta primera acción clave, ustedes nos ayuden a invitar a todos los laicos para que nos veamos el próximo. No avanza esta cosa, es una manera inteligente de decir, ya se te acabó el tiempo. Una consagración de los laicos a los pies del cubilete a Cristo Rey el próximo sábado. No más que sería lamentable que los únicos laicos que estuvieran ahí son los que están yendo a la parroquia. Monseñor Cabrera, presidente de la conferencia el año pasado, una semana después de que él fue nombrado esa responsabilidad, le dijimos, ¿qué vamos a hacer cuando el presidente lance su consulta, patito del aborto? Dice, ¿por qué no nos adelantamos? No, Leonardo, tenemos un serio problema. Solo el 5% va a misa, aunque son no sé cuántos millones los que se declaran, o nos declaramos. Y de ese 5%, mucho me temo que solo el 1% está a favor de la vida. Necesitamos despertar a todos los laicos, los que están en iglesia, pero también los que no pertenecemos a la labor apostólica y dependemos de algún sacerdote. Segunda acción que nosotros sugerimos, clave. Oigan, ayúdenos. No importa que no se llamen de la Unión, que se bauticen como quieran. Despertar papás que deseen vincularse, capacitarse, movilizarse con equipos pequeños en escuelas, en empresas, en barrios, en iglesias. Los legisladores actuales no entienden más que con votos, con números. Tenemos que mostrar nuestra fuerza. Si no, al término del sexenio va a haber 20% menos escuelas católicas, casi 300% más escuelas protestantes, sobre todo evangélicas, y quién sabe qué tipo de legislatura o legislación tengamos. Y finalmente, la última invitación. Es un atrevimiento y le pido perdón si con alguien me tengo que disculpar. Ojalá, y si no se puede este año, el año próximo, nos convoque el padre Corral, la hermana Samarripa, la Unión, o Juan Cuerdas, en una sola mesa nacional, donde estemos acordando e impulsando las acciones de todos, nos preparemos para lo que viene. Porque el panorama, con todo y diálogo, con todo y encuentro, y con todo y misericordia, viene muy negro. Gracias.
Les pido que despidamos a la maestra Aranzazú Alonso y nadie la va a detener porque la que requiere su nena. Estamos hablando de familia, así que muchas gracias Aranzazú por todo. Ante la cultura de género, que cada quien se reconozca, no que elija, que reconozca lo que está en su interior. Lo hemos hecho todos, unos con más dificultad, otros con menos, pero si logramos que eso se centre, y no nada más en la elección, sino en el propio reconocimiento a partir de una sana autoestima, creo que tenemos libre por muchas políticas de género que vengan o vayan. Y acabamos con el último, no por esto menos bueno que los demás, quien es el maestro Román Martínez, educar con la innovación, el uso de nuevas tecnologías y la globalización. Se escucha, sí. Buenas tardes a todos, a todas. Con el permiso aquí de la mesa me voy a poner de pie. Siento que estoy dando la espalda a los participantes de este lado y bueno, quisiera hacer más contacto visual también con todos ustedes. Pues haciendo eco de lo que decía ahorita el padre Portillo y los otros colegas, el gran reto que nos puso el padre Corral, temas tan importantes, pues poder resumirlos en poquito tiempo. Yo espero que este tema pues venga a cerrar un poquito esta pluralidad de temas y a conectar también todas estas ideas. Pero como se podrán imaginar, pues es un tema que pudiéramos pasarnos todo un congreso hablando. La sorpresa que me llevé después de la invitación del padre, ya que le había dicho que sí, y veo la agenda, y eran 15 minutos, y ahora son 10 además. Pero bueno, 3 conceptos muy conectados, diría yo, en un sistema. Entre ellos, no podemos pensar en hacer innovación en la actualidad, sin que a la vez se nos venga a la mente las nuevas tecnologías y bueno, las nuevas tecnologías que nos llevan también a pensar en este mundo globalizado y a su vez la globalización que se logre gracias a las nuevas tecnologías y bueno, como pueden notar, están interconectados estos 3 conceptos, de ahí que el padre los solicitaba como tema de esta presentación. Pero intencionalmente he querido poner ahí arriba el tema de innovación y me voy a concentrar principalmente en eso. ¿Por qué? Pues en nuestra gran tarea de educación, sobre cuál de estos 3 conceptos tenemos mayor control. ¿Cuál depende realmente de nosotros? Pues ante escenarios que ya vemos naturalmente. Les pido que ahorita se pongan a pensar cómo estábamos hace 25 años. Todos somos nativos quizá del siglo pasado. Pues obviamente estas escenas no se veían. ¿Cuántos tienen en sus familias escenas como estas? Yo creo que todos las hemos visto. ¿O cuántos estamos ahorita pues disfrutando este gran beneficio también de la cercanía con seres queridos que están lejos a través de esta maravillosa tecnología que nos permite vernos? Y bueno, escenas también en donde nuestro Santo Padre nos pone el ejemplo, ¿verdad? Y que ya son cotidianas a través de estos aparatos que no solo son un teléfono, ¿verdad? Es decir, las nuevas tecnologías son una realidad, no podemos evitarlas. La globalización es una realidad, no podemos evitarla. Y si este sistema está conectado, obviamente, pues la pregunta es, en lo que sí tenemos control, ¿qué estamos haciendo? ¿Cómo estamos innovando en la educación? Eso sí es nuestra responsabilidad. Y aquí permítanme decirles que a veces interpretamos a la innovación como esta acción de mejorar lo que ya hacemos para hacerlo mejor. Este es un enfoque válido, no quiero negarlo, pero no es el enfoque que realmente necesitamos. La innovación es hacer lo que antes no podíamos hacer
potencializando obviamente las capacidades que ahora tenemos en este nuevo contexto. Tengamos presente esta definición. Y bueno, eso nos lleva a pensar que a veces nada más el hecho de pensar que usando tecnología estamos innovando, pues es un poquito parcial, ¿verdad? Y vemos qué está pasando en el mundo de los negocios. La innovación se está dando, obviamente provocada por este contexto, pero es una innovación sobre los procesos. Y se enfoca en cosas como estas. Sí hay una intención fuerte de la eficiencia, sin duda. Pero también la tecnología nos está permitiendo personalizar, hacer que las cosas se adapten. Obviamente la interconexión, la colaboración, está presente la globalización, el crear entre todos cosas, el crowdsourcing y obviamente la democratización que esto provoca. Ejemplos que son muy usados en muchas conferencias desde hace años. Lo que hemos vivido con estas aplicaciones como Uber, que es la compañía más grande de taxis, que no posee ningún solo taxi. ¿Qué vino a hacer? A cambiar el proceso de cómo pedir un taxi. Lo mismo Airbnb en términos de hospedaje, de hoteles, ¿verdad? No tienen una sola instalación como propietaria, sino son los usuarios los que proveen, obviamente, esta oportunidad. Y Facebook, pues ese sí es el más conocido, donde pues el contenido no es de Facebook, sino es de todos los que lo usamos. La pregunta aquí es, ¿cómo podemos, bajo esta perspectiva, llevar esto a transformar el proceso educativo? Y a la hora que lo vemos bajo nuestra tarea, pues innovar en la educación, ¿será usar dispositivos electrónicos? Pues la respuesta no es esa. ¿Será transformar el proceso de la enseñanza? Pues pudiera ser, pero el gran reto está en transformar el proceso de aprendizaje. Y regresando a la definición, ¿qué podemos hacer hoy? Que no podíamos hacer hace 15 años porque no teníamos estas herramientas que nos permiten cambiar el proceso y potencializarlo. Les quiero dar cuatro ejemplos que ya se viven, quizá en muchas de sus instituciones pudieran estar ya dándose. Recordando esta definición de innovar es realmente poder hacer lo que no hacíamos antes. Concepto que ya es relativamente popular. El aula invertida. ¿Quién de ustedes lo conoce? ¿O lo usa? Algunos poquitos. Bueno, el aula invertida no es poner los bancos arriba. Es en el techo. El concepto es muy simple. La exposición de conocimiento es en casa. En el aula se va a hacer la tarea. Eso describe todo el concepto. ¿Por qué eso hace 20 años no lo podíamos hacer? Pues porque en un momento dado la exposición era una tarea, ¿verdad? Leer el libro, buscar en la biblioteca y leer. Ahora con todos los medios, pues yo como profesor puedo grabar la lección y hacer que mis alumnos la vean en casa. Y obviamente es más estimulante ver un video. Y llegar entonces al salón de clase, este es un salón en una universidad. Estuve justamente ayer y antier. Así la llamaron el aula invertida, donde no hay un escenario como este. Y no hay mesas para trabajar, para hacer la tarea, para convivir, para aprender en la socialización. Y el profesor juega un rol entonces ahí de facilitador, de guía, de supervisión, de mentoría. La tecnología potencializó en un momento dado no la enseñanza, el aprendizaje, el proceso de aprendizaje. Siguiente ejemplo. Una técnica que se conoce como Mastery Learning. No la quise traducir. Así en la literatura la pueden encontrar. ¿Qué es Mastery Learning? Es
aprovechar obviamente también la tecnología para que el proceso de aprendizaje sea basado en aprender de los errores. Y no en una examinación donde el estrés, la tensión te lleva a un solo resultado que determina todo tu futuro. ¿Qué pasa con los niños que están inmersos en videojuegos? Intentan hasta que logran el reto que el videojuego les puso. Bueno, con un examen pudiéramos hacer lo mismo, porque ahora un examen computarizado pues tiene la posibilidad que se presente todas las veces que sean necesarios si tenemos suficiente banco de preguntas. Y entonces un alumno en ese intentar va perfeccionando obviamente su aprendizaje. Tercer ejemplo. La gamificación, perdón por la palabra, es media pocha, todavía no está en el diccionario oficial, pero así en el mundo universitario lo estamos usando ya. Es volver un juego el proceso educativo. Esto ya se ve en muchas escuelas también, incluso de niveles básicos. ¿Cuál es la idea? Aprender a través del juego. Pero un juego que estimula, un juego que hace que obviamente surja la necesidad de aprender para resolver el reto. Y además, obviamente un juego que hace que los logros sean más inmediatos y eso provoque también estímulo al sentir el logro. Tercer ejemplo, Global Classroom. También lo dejé en inglés. No sé si lo conozcan, lo estén practicando. Sería buenísimo encontrar algún ejemplo por aquí que ya lo haga. ¿En qué consiste este concepto? Pues precisamente la interconectividad que nos da el Internet, la red, nos permite, pues obviamente, conectarnos con otros grupos de alumnos en otros lados, en otras partes del mundo. Hacer que la clase no sea en cuatro paredes, sino sea una ventana al mundo. Reconociendo obviamente que tenemos problemas iguales, que tenemos retos similares, y en esa interconectividad lograr obviamente aprendizajes que antes no podían. La gran oportunidad que tienen muchos de ustedes, ser congregaciones o instituciones que tienen, obviamente, escuelas por todo el país, por todo el mundo, pues es hacer esto. Y los invito a reflexionar. ¿Esto lo podíamos hacer hace 20 años? No. Y esto es un auténtico cambio del proceso educativo. Entonces vean cómo la clave está en lo que sí podemos hacer, la innovación. Y la pregunta final es, ¿cuál es la actitud que tenemos ante la innovación? ¿Cuál es la actitud que tenemos ante esto? Para bien o para mal, sabemos que todas estas tecnologías son un medio finalmente. Y sí, el demonio actúa a través de ellas. Y es cierto la satanización que hacemos a veces de satanización de ellas. Pero es cierto también, así nos dice el Papa, que son instrumentos también de Dios. Y que a través de ellas podemos comunicar y evangelizar. Y podemos sobre todo formar en el bien. Seguramente también surgirá la cuestión de, bueno, ¿yo cómo le hago? Esto es muy caro, esto es mucho dinero. Pues quiero decirles que muchas de las cosas que brevemente les he platicado no tienen costo. Es cuestión nomás de decisión. Entonces el imperativo en la transformación de la educación está pues así directamente sobre la gran responsabilidad que tenemos. Y todo esto nos pone nuevos retos. Sin duda, tenemos que educar ahora en la conciencia. Tenemos que educar en la responsabilidad. Tenemos que educar para la colaboración. Tenemos que educar para la voluntad. Tenemos que educar para el pensamiento crítico. Tenemos que educar para aprender. Esto no es nuevo. A lo mejor lo hemos hecho, pero tenemos que enfocarnos más. Al final es educar en el ser.
La institución que represento, Tecnológico de Monterrey, hemos reflexionado mucho alrededor de todo esto. Nuestra visión al 2030, la hemos declarado como liderazgo, innovación, emprendimiento para el florecimiento humano. Es decir, esto no puede ser ajeno a todo lo que aquí mis colegas han estado comentando. Termino con esta frase del filósofo Fernando Savater, español, que nos dice, como educadores solo podemos ser optimistas. Con pesimismo se puede escribir contra la educación, pero el optimismo es necesario para ejercerla. Los pesimistas pueden ser buenos domadores, pero no buenos maestros. La educación es un acto de coraje. Cobardes y recelosos, abstenerse. Los invito a que no tengan miedo, a que se atrevan, a innovar. Muchas gracias. Agradecemos a la doctora María de Lourdes Lavaniegos la coordinación y a cada uno de nuestros invitados de este panel. Vamos a hacer lo mismo que hicimos en la inauguración. Vamos a fusionar el momento inaugural con el primer panel, como nos pasó, y este panel con las conclusiones. Les pido a nuestros panelistas nos mantengamos aquí y le pido al señor Enrique que suba aquí para que nos acompañe a sugerir estas 10 conclusiones. Vamos a conectar nada más la otra computadora. Y quédate ahí. Vamos a sugerir 10 conclusiones muy puntuales. No nos vamos a tardar ni 5 minutos. Lo único que queremos es tener 10 puntos con los cuales, como nos decía nuestra querida doctora Lavaniegos, nosotros nos vayamos girando y nosotros vayamos pensando cómo lo vamos a implementar en nuestros ambientes. Hay muchas personas que nos dicen, por favor, denos el recetario, ¿qué sigue? ¿Cómo llevo esto? Pero es que no les podemos decir porque cada primaria, secundaria, preparatoria, parroquia, comunidad religiosa, ambiente territorial es muy distinto. Entonces, lo que se trata aquí es de ayudarles con criterios de juicio, con criterios de reflexión y con principios de reflexión, que creo lo hemos logrado. Hemos, durante estas casi 16 horas, estado en una dinámica constante de reflexión y de discernimiento. Son 10 propuestas que sugerimos, han sido dialogadas y por supuesto también sugeridas por el señor Enrique Díaz en un trabajo de comunicación. Primero, el Papa tiene razón. Lo acaba de decir hace un momento, pues nuestro querido tecnólogo que también es un filósofo, el maestro Román. La educación requiere hoy valentía. El documento del Papa, del Pacto Educativo, lo dice de manera muy clara. Dice, se requiere valentía para formar personas disponibles que se pongan al servicio de la comunidad. Y el Papa desglosa. El servicio es un pilar de la cultura del encuentro. Significa inclinarse hacia quien tiene necesidad y tenderle la mano, sin cálculos, sin temor, con ternura y comprensión, como Jesús se inclinó a lavar los pies a los apóstoles. Sigue diciendo el Papa, porque lo importante no es la valentía, es la valentía en qué, en el servicio. Y dice, servir significa trabajar al lado de los más necesitados, establecer con ellos ante todo relaciones humanas, de cercanía, vínculos de solidaridad.
Dice el Papa, en el servicio experimentamos que hay más alegría en dar que en recibir. En esta perspectiva, todas las instituciones deben interpelarse sobre la finalidad y los métodos con que desarrollan la propia misión formativa. Para los que conocemos el pensamiento del Papa latinoamericano, él nos lo dice de manera directa. Nuestro querido Papa genial emérito Benedicto nos dijo caritas in veritatis, es lo mismo. Servicio. Entonces, hoy me parece que la primera conclusión fundamental es esta. ¿Cómo entramos en una iglesia que sirve? No que me sirve, no que me da. Imagínense, ¿no? La autorreferencialidad, como se decía muy bien por dos de nuestros panelistas, yo, de mí, para mí, mi institución, mi, yo. No. Esto atenta contra la educación. La educación es una experiencia de servicio. Segunda conclusión, esa es la más larga, estas son muchas más cortas para su tranquilidad. Educación, el mejor camino para resolver las grandes brechas económicas, sociales, políticas, en síntesis de desarrollo humano. Si nosotros queremos otro México, si nosotros queremos otra sociedad, ya nos lo dijeron nuestros obispos, educar para una nueva sociedad. Tercera, la educación supone corresponsabilidad. La educación, nos lo dijo el secretario de Educación, el licenciado Esteban Moctezuma, en el video de ayer, dijo, es una tarea de todos y para todos. 4. Centralidad de la persona e integralidad. La educación no se reduce al ámbito escolar. El centro de la educación es la persona humana que tiene múltiples áreas, facetas, tiempos, circunstancias. Hay que, nos dijo el Papa en este documento a través de la Congregación para la Educación Católica, en este documento de educar para una nueva responsabilidad, hay que humanizar la educación. Yo no puedo pensar en sistemas, solamente en métodos. Yo no puedo pensar solamente en mis relaciones, ¿no? Yo tengo que pensar muy claramente en el otro, en la persona del otro. Quinto, hay un nexo que no se puede evadir. Educación y cultura. Van de la mano. No podemos educar en el aire. Educamos de manera encarnada, por lo que hay que discernir constantemente la realidad. No mi realidad. Es la realidad. Yo tengo que descalzarme, porque, como decía el Papa emérito Benedicto al inicio del discurso inaugural de Aparecida, la realidad es un espacio teológico. Texto. La Iglesia ha servido durante más de 500 años en la educación en este país. Lo ha hecho contra viento y marea. Ha sido la propulsora de la educación durante mucho tiempo. Ella trajo la educación. Bueno, ya había, por supuesto, en nuestros pueblos indígenas y demás, y en nuestras raíces, pero ella trajo la educación también y la evangelización en este país. Es urgente retomar nuestra tradición, nos lo dijo el cardenal el primer día. Curioso, porque los primeros 5 minutos del discurso del cardenal hablaron de la tradición y de la capacidad de trascender. Curioso. Es urgente retomar nuestra tradición, ir más allá del conflicto y sentarse en el acontecimiento educativo, no en las ideas de la educación. Por eso el Papa dice, educar para un humanismo solidario. El humanismo es la teoría. Lo solidario es el ejercicio, es la práctica. Estamos recuperando el acontecimiento educativo. 7. Nosotros tenemos un divino maestro, el Verbo encarnado, al Logos, que descubre al ser humano su identidad y la grandeza de su vocación. Decía
Gaudium et Spes. Es urgente ofrecer la antropología cristiana. Es necesario seguir, comprender, asumir el magisterio de la Iglesia, educar para una nueva sociedad, educar para un humanismo solidario. La antropología bíblica de la Comisión Bíblica Internacional, varón y mujer. Gaudium et Spes, Laudato Si, Amoris Laetitia. Tenemos que trabajar en el magisterio. Tenemos que dialogar constantemente con el magisterio. Sí, en las escuelas, igual que se consulta al contador, al abogado, estuviéramos consultando, ¿verdad? ¿Qué dice el magisterio? Otra cosa. Podría. 8. En la educación, esto nos los dijo Martín López Calva, nos los dijo David Calderón, nos los dijo también Leonardo Curcio. Necesitamos compartir y comprometerse con los padres de familia y todos los espacios de educación no formal que educan los aspectos más nobles de la persona. No se trata solamente de conocimientos de datos, sino de otras cuestiones como la paciencia, el respeto, el perdón, el cuidado, la escucha, el diálogo, el encuentro. 9. No nos estamos jugando la vida humana actual. Esto nos lo dijeron nuestros panelistas de esta mañana. Sino que sobre todo estamos negando con esta cultura la posibilidad de comprender la grandeza de todo lo que es el ser humano. No sé si me explique, pero no solamente nos jugamos la vida de las personas de hoy, nos estamos jugando la posibilidad de entender la grandeza de lo humano. Relativismo, secularismo, la inmanencia negativa, la autoafirmación, la autorreferencialidad. Ya no hay referentes más allá de mí más grandes que yo. Entonces la cultura no la cultivamos. Y no podemos olvidar que estamos llamados a evangelizar, educando y educar, evangelizando. Sin embargo, estos acontecimientos deben siempre de resignificarse de acuerdo al misterio de la redención hoy. ¿Qué significa educar hoy? ¿Qué significa evangelizar hoy? Y un aspecto pues que es muy importante y que también sugerimos es que todas estas conclusiones que se las sugerimos de nueva cuenta sean leídas desde la vida espiritual. La pastoral requiere una espiritualidad. Necesitamos, dicen los obispos en el proyecto global pastoral, la inteligencia espiritual de la pastoral. Y eso pues lo podemos leer muy claramente en Caritas in Veritate y por supuesto el gran documento sobre la santidad del Papa Francisco. Esas son las 10 conclusiones que sugerimos, las vamos a subir rápidamente y enviar a los correos que ustedes señalaron, con mucho gusto. Vamos a hacer esta carpeta, que no solamente van a estar ahí las conferencias sueltas, sino las que vamos a hacer en una carpeta informática, ¿verdad? Con los videos del secretario, los videos, etcétera. Para que ustedes puedan estar ahí. Muchas gracias, le voy a dar la palabra al señor Enrique Díaz para que concluya y nos dé la bendición, en este viaje, en este camino de servicio en el mundo educativo. Pues muchísimas gracias a todos los que participaron. Una de las preocupaciones cuando estuvimos haciendo todo el programa era si no era muy poquito tiempo para cada quien. Y es cierto, yo fui el primero que reclamé. Pero era escuchar distintas voces que ha sido una riqueza muy profunda.
Alguien pedía soluciones y me decía ahorita alguien, creo que me llevo más tareas que soluciones. Sí es cierto, pero se trata de eso, de no decir estoy bien, de no decir no se puede, de no decir así lo he hecho siempre. Evangelizar, ser maestro, enseñar, siempre será un reto de actualizarnos, siempre será una aventura, siempre será querer aprender y ir más allá. Y ir más allá, yo digo con Jesús. Ir más allá, con su misión, vayan, enseñen, hagan discípulos y siempre será la seguridad. No tengan miedo, yo estoy con ustedes. No lo estamos haciendo solos, no lo estamos haciendo nada más por nuestra vocación, sino también como una misión. Gracias a todos ustedes, gracias a todos los que han participado. Yo creo que ha sido una riqueza enorme, no solo en los panelistas, sino también en lo que hemos escuchado allá con cada uno de ustedes. Y les pedimos que sigan en esta tarea apasionante de enseñar, de educar. Muchas felicidades. Vamos a rezar un Padre Nuestro, nos encomendamos al Divino Maestro y les doy la bendición. Si dijéramos el Padre Nuestro, si pensáramos todo lo que significa, ya sería como una guía muy bella, muy profunda de todo lo que significa ser maestro, enseñar. Padre Nuestro, y todo lo que sigue, si lo vamos pensando, es toda una misión de cada uno de nosotros. No es Padre mío, es Padre nuestro, es Padre, soy hijo, tengo esa relación y cada palabrita. Decimos entonces, Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. La Virgen María nos acompaña también, ella es educadora, ella comprende lo que hay en el corazón, tanto de dolor como de alegría. Le pedimos a Dios que los bendiga en este camino que la mayoría de nosotros vamos a emprenderle. El Señor esté con ustedes. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes, los acompañe siempre. Pues muchísimas gracias, declaramos clausurado este encuentro. Felicidades a todos ustedes.